¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario. 1 hora y media de información legislativa, ya iniciando formalmente el periodo ordinario. Hoy es el primer día hábil del periodo ordinario. Tenemos toda la información que viene de la inauguración justamente de el 143 periodo de sesiones ordinarias por parte del presidente de la Nación. Ese discurso de 72 minutos, 2 minutos más que el discurso que había dado el año pasado, justamente cargado de datos esa presentación, mucho balance, mucho propuesta de lo que va a venir, propuestas legislativas también que se hicieron a lo largo de ese discurso. Hubo polémica también, como suele suceder en estos casos, y bueno, de todo eso vamos a ir desgranándolo a lo largo de esta hora y media, todo lo que sucedió en esa presentación, que ya nos quedó un poquito lejos, pero por este paréntesis de los feriados, pero la verdad es que tenemos mucha información para ofrecerle de todo lo que sucedió ese sábado tan especial. Y ya paso a presentarles a quienes me acompañan. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Sebastián? Buenas tardes. Sí, esos minutos de más que decías puede haber pasado por se pueden haber dado por la polémica que contabas con el diputado Facundo Manes, ¿no? Ahí hubo unos minutos. Hubo unos minutos de cruce entre el presidente y Manes y también unos minutos de silencio que hizo el presidente mientras se cruzaban los propios diputados. Eso, en parte de lo que pasó después con Santiago Caputo, en parte opacó, ¿no? el discurso presidencial y los anuncios, pero como decías, bajó una línea, tal vez no tantos anuncios concretos de proyectos como otros presidentes, pero sí bajó una línea clara de lo que va a ser este año parlamentario. Como decías, el primer día hábil, ya están habilitadas para discutir las comisiones. Y lo primero que tengamos fuerte probablemente sea el debate por la baja de la edad de imputabilidad de los menores, ¿no? El nuevo régimen penal juvenil, que fue uno de los puntos fuertes en los que se enfocó el presidente en su discurso. En el Senado posiblemente tengamos alguna sesión, o por lo menos el intento de sesión, por los pliegos de la Corte, por Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. En diputados, nuevo régimen penal juvenil, ¿no? Así es, bueno, vamos a hablar justamente del régimen penal juvenil, la baja de edad de imputabilidad. Durante este programa lo vamos a hacer. Sebastián Adía, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, todavía desgajando un poco lo que dejó la Asamblea Legislativa, que estuvo muy cargada de efervescencia en las tribunas, con militancia libertaria abarrotando las galerías, lo cual contrastó con la imagen apabullante, ¿no? De un recinto semivacío y una plaza del Congreso que tampoco tuvo demasiada concurrencia. Así todo, el presidente se las rebuscó y se las ingenió para dejar fuertes definiciones. Él habló de que es el mejor gobierno de los últimos, el mejor gobierno de la historia, mejor dicho. También acuñó esa frase del Partido Republicano diciendo que hay que convertir en la Argentina grande otra vez. Pero como decía recién mi compañero Martín Bravo, claramente uno de los grandes anuncios, y es lo que nos convoca acá desde un canal legislativo, tiene que ver con el proyecto de reforma del régimen penal juvenil para la baja de la edad de imputabilidad, entre otros aspectos. Y otro punto que no puede ser pasado de largo o pasado por alto tiene que ver con el pedido del Congreso para autorizar un nuevo programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Ahí Milei pidió concretamente la ayuda de la oposición. Bueno, un programa que se está discutiendo, está la versión de que están avanzadas las tratativas, pero claro, la oposición no quiere firmar a libro cerrado o con los ojos vendados cualquier tipo de propuesta, sino que lo que quiere es que si viene al Congreso esté el detalle del memorando técnico sobre cuáles son las implicancias de ese programa de facilidades extendidas. Y esto tiene que ver también con la ley de 27.612 de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública que había enviado en su momento el entonces ministro de Economía Martín Guzmán, que obliga a que cualquier gobierno que quiera establecer un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional tiene que tener el acuerdo del Congreso, ¿no? Esa es una ley que da un marco de control parlamentario, así que bueno, ese es el estado de la discusión, seguramente junto al proyecto de
baja de la ley de imputabilidad va a marcar el pulso de estos primeros meses del año parlamentario. Así es, y seguramente esos fueron los dos ejes fundamentales, me parece, los datos salientes de lo que dejó esa presentación del sábado pasado. Ahora, bueno, hoy es un día muy particular hay un gran corte de luz que afecta a buena parte de la ciudad de Buenos Aires, afecta al Congreso de la Nación, afecta a la Casa de Gobierno, por lo que han dicho, la legislatura porteña también, buena parte de la zona céntrica y la zona sur de la ciudad. Pero, ¿y a qué se debe? Fundamentalmente por el calor, obviamente. Veamos entonces cómo está la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. A ver si la tenemos. No la tenemos porque es un día hace mucho calor, pero mucho calor se la contamos. Saltó la térmica. Vamos a hacerla, ¿no? Saltó la térmica, así es. Pero vamos a hacerle más cómoda la situación. No le vamos a mostrar, no vamos a dar malas noticias entonces, porque hace 44 de térmica en este momento. Así que no hace falta mostrar un sol derritiéndose en la imagen. Pero realmente es un día muy particular. El Congreso de la Nación, buena parte, nosotros estamos al aire. Este es el único lugar donde hay luz, me parece que del Parlamento. Gracias a Dios tenemos un grupo electrógeno que está proveyendo de electricidad, pero hay que decir que enfrente nuestro, en el Palacio Legislativo, está totalmente a oscuras. Creo que la Casa Rosada está en la misma situación y la mitad de la ciudad de Buenos Aires también está a oscuras. Así que bueno, vamos a intentar echar un poco de luz sobre lo que está pasando en la escena legislativa a pesar de todas las dificultades. Así es, después vamos a informar más en detalles. Estoy buscando acá a ver si encontraba la información del apagón. Lo que dicen es las zonas, vamos a dar información servicios, ya que estamos, centro y sur porteño, en los barrios, sobre todo en barrios como La Boca, Barracas o en la zona de Plaza de Mayo está afectada. La falla de suministro eléctrico, según Edesur, se produjo en una línea de alta tensión que afecta a varias subestaciones. Más de 50 semáforos dejaron de funcionar de las más de 4.000 intersecciones semaforizadas. Y bueno, es un lío. Estábamos hablando recién con Martín, a ver cómo irnos después, a ver cómo... Yo por lo que pude ver diría que son más semáforos que no andaban, porque desde que vine de la zona sur hasta acá, prácticamente la mayoría no andaba. Igual es minuto a minuto, ¿no? Porque a veces vuelve. 620.000 usuarios sin luz es la última cifra actualizada, ¿no? 620.000 usuarios sin luz. Es un número importante. Y bueno, hablábamos recién del tema de la baja de imputabilidad, que fue uno de los datos salientes de esta presentación del presidente de la Nación. Veamos qué decía el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre el tema. Como hemos podido observar en todo este tiempo, la cantidad de delitos que cometen menores que no están alcanzados por la ley penal han sido, la verdad, bastante lamentables, y si tenemos en cuenta los datos, entre 2020 y 2023 crecieron más de un 30% los delitos cometidos por personas menores de edad, entre comillas, que causan el mismo daño que causan los adultos, pero no los alcanza la pena, y así está hecha la provincia, un baño de sangre. Tenemos que trabajar rápidamente. Recordemos que no hemos tenido apoyo por parte del kirchnerismo, no nos ha acompañado ni en reiterancia, ni en la ley antimafia. Esperemos que recapaciten y nos puedan acompañar en la baja de la edad de imputabilidad. Ahí lo veíamos al presidente de la Cámara de Diputados con el colega Luis Majul anoche en un extenso reportaje donde habló fundamentalmente y al principio del mismo sobre el tema de la baja de imputabilidad. Le preguntaban si se va a tratar ya de forma inmediata. Él decía que justamente, bueno, va a activarse todo como para que la semana que viene se ponga el Congreso a debatir el tema. Un tema que en realidad ya se debatió a lo largo del año pasado, no es un tema nuevo. Lo que hizo el presidente fue anunciar que iba a avanzar con esa ley, que ya tuvo por lo menos 6 reuniones a lo largo del año pasado. De ese tema nos va a hablar ahora Martín. Sí, así es, José. Es un tema que cada tanto se discute en el Congreso, acá en la Cámara de Diputados. Forma parte de esos debates espasmódicos, ¿no? Cuando hay un caso tan doloroso como de esta nena de La Plata, ¿no? Que fue arrastrada en el auto por menores, un caso terrible. Eso empuja el debate. De todas maneras, el año pasado ya se estaba discutiendo, pero bueno, sin llegar al recinto, ¿no? Sin llegar a tener dictamen.
Hay diferentes posiciones, no hay acuerdos, suele pasar eso. Durante el gobierno de Macri también hubo un impulso a la baja de la edad de imputabilidad que no llegó a concretarse por diferencias internas, incluso en lo que era en ese momento Juntos por el Cambio. En una parte del radicalismo no estaba de acuerdo. Y esto es lo que también pasa ahora. Hay que ver si en este caso, a partir de este caso tan fuerte, del impulso del presidente, bueno, ahí recién veíamos a Martín Menem, presidente de la Cámara, también empujándolo, el gobierno lo tomó como bandera. Están las posiciones divididas, ¿no? Ahí escuchábamos a Martín Menem que hablaba de la suba de los delitos por parte de menores desde el 2020 hasta el 2023. Ahí él tomaba ese periodo del gobierno de Alberto Fernández. Claro, un 32%. Bueno. 32%. Del otro lado lo que dicen es que apenas el 1%, menos incluso, de los delitos graves son cometidos por menores, más allá de que hay algunos casos muy resonantes, y que tampoco tiene incidencia, esto lo dicen algunas organizaciones como UNICEF, la experiencia en otros países sobre la baja de la edad de imputabilidad no tiene incidencia en mejorar esos índices. Por lo general, todos los diputados, lo vimos el año pasado en la Comisión de Legislación Penal, coinciden en que la solución o la manera de... La solución es difícil, ¿no?, plantearlo, pero la manera de mejorar este problema es muy a largo plazo, a partir de la prevención, de la contención de los chicos, salvo casos puntuales como el diputado Espert, que tiene un discurso de mano dura, ¿no?, de meter bala, o algún otro caso puntual. Después el resto, incluso desde la Libertad Avanza, del PRO, que impulsan la baja, también dicen que bueno, lo principal es contener, intentar resociabilizar a los chicos. El proyecto del gobierno también propone alternativas, ¿no?, salvo en los delitos graves de homicidio, propone alternativas al encierro. En eso hay cierto consenso, pero bueno, después están las diferentes posiciones sobre bajar o no la edad. En este momento está en 16, algunos proponen incluso llevarla a 12, el gobierno a 13, otros a 14 y otros dejarla en 16. Y el presidente, en un reportaje que dio el domingo pasado, justamente también con Luis Majul, en este caso habló de bajarla a 10 años, nada menos. O sea, no hablaba como que el proyecto, pero decía, ¿por qué no? Cuando se plantó, que él hablaba de que en otros países, dio ejemplos y dijo que hay edad de imputabilidad de 10 años. Y sería el nivel más bajo de todo Sudamérica, ¿no? Claro. Recordemos que Brasil y México son los países que tienen la edad de imputabilidad más bajo en el cono sur. Sí. Pero ahí con la excepción de países, pero que son muy periféricos, muy, digamos, Trinidad y Tobago y Granada, creo que es 7 años. Sí, así es, 7 años. Bueno, Bueno, vamos a ver en unas placas cómo está este debate, cómo se va a desarrollar. Lo que dijo el presidente, una de las frases en su discurso ante la Asamblea Legislativa: necesitamos bajar la edad de imputabilidad, y no solo eso, necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Ahí te mandó 2 leyes en una. Sí. Ya, claro. Elevar los costos para los que delinquen, dijo, ¿no? En un momento, como un poco en esta línea de el que las hace las paga. El que las hace las paga, que era un eslogan de campaña de Patricia Bullrich y de Javier Milei. Bueno, durante el discurso, Milei también ponderó especialmente, ¿no?, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se dirigió, bueno, la elogió mucho. Hay ahí también un tema en la discusión con la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Pero bueno, vamos a seguir con las placas. El debate se va a retomar, como decíamos, ya hubo debate el año pasado, se va a retomar la semana que viene, posiblemente el miércoles. En las comisiones, son 4 comisiones: Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto. Algunos dicen que es muy amplio el debate al estar esas 4 comisiones involucradas. Y ya se discutió principalmente, ¿no?, en legislación penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, del PRO. Claro. El año pasado hubo 7 reuniones en esta comisión con propuestas, decíamos, para bajar la edad de imputabilidad. El menor, hasta ahora yo no había escuchado lo de los 10 años, pero bueno, todavía no hay proyecto. Sería una novedad. Hasta ahora, de los presentados, el más bajo es a los 12 años, está el del gobierno a los 13, otros a los 14, y hay uno de Unión por la Patria que lo mantiene en 16, genera modificaciones en otros puntos, ¿no? Pero el de Ramiro Gutiérrez, de Frente Renovador, lo baja a 14.
Hay una diferencia ahí, sí. Hay una diferencia en Unión por la Patria. El masismo, principalmente Ramiro Gutiérrez, dice de bajarlo a los 14. Pero hay uno en Unión por la Patria que lo mantiene en 16, que es la posición mayoritaria del bloque. Vamos a la siguiente, que para tener una idea de cuáles son los proyectos. Está, decíamos, el del gobierno que propone que sea hasta los 13 años. Hay uno de la Libertad Avanza que se había presentado antes, el que presentó el gobierno, por parte de Álvaro Martínez, que es el que propone los 12 años. Después del PRO, también hace varios años, muchos de estos proyectos son representados, no pierden estado parlamentario y son representados. También tenemos del PRO, del radicalismo hay varios, uno de Roxana Reyes, otro de Manuel Aguirre, Carla Carrizo también tiene un proyecto, ahora está en Democracia para Siempre ya, ¿no? Sí. A veces se me mezclan los que quedan de un lado y del otro, pero sí. Bueno, es todo el parte del radicalismo. Coalición Cívica tiene un proyecto, Ricardo López Murphy también expuso, uno de los que expuso el año pasado en la comisión. Hay otro de Carolina Píparo, el de Ramiro Gutiérrez que decía Sebastián, ahí hay una diferencia en Unión por la Patria, que propone bajar la edad a los 14 años. La izquierda presentó un proyecto de resolución, no proyecto para modificar el régimen penal, sino para repudiar, un proyecto de resolución para repudiar que esta avanzada para bajar la edad, ¿no? Y bueno, como decíamos ahí, hay diferentes argumentos. Unos citan las estadísticas que crecieron, de crecimiento de los delitos por parte de los menores, y lo adjudican justamente a que al no ser punibles, muchas veces los mayores utilizan a los menores para cometer los delitos. Del otro lado, lo que decíamos, que el porcentaje de los delitos graves y de los homicidios es muy bajo por parte de los menores, y que no tendría incidencia bajar la edad para mejorar los índices. Pero bueno, es un debate interesante. El Congreso, después de muchos años, vos, José, tenés más experiencia. Yo desde hace 15 años que empecé a cubrir el Congreso, y es un debate recurrente, pero que nunca se llega, si no recuerdo mal, nunca llegó al recinto. No. Este debate, siempre quedó ahí en comisión. Claro, es la de la modificación de la ley 22.278, justamente, y lo que dijeron es que esta es una propuesta superadora de la de 1980, que es la última modificación que hubo, que tiene que ver con en tiempo de dictadura. Claro. Hay a propósito de las propuestas que mencionabas recién, hay una propuesta que no es exactamente propuesta legislativa, en realidad sí, porque ya existe y ya se presentó en su momento, pero es la que hizo por estos días el diputado radical Julio Cobos, que hablaba de que él está a favor de bajar la edad, pero dice, con eso no alcanza. Y como tantos otros, dicen, bueno, la podés bajar, pero no vas a acabar con los delitos. En todo caso, tendrán castigo a aquellos menores que puedan ingresar de otra manera al sistema de punibilidad. El castigo llegas tarde, de todas maneras. Llegas tarde, justamente. Entonces, lo que decía era que, bueno, estos días insistió en lo que decía es que hay que hacer efectiva la obligación de la escolaridad. Dice, la escuela es obligatoria, lo dice la Constitución Nacional, hoy no se cumple ese tema, y entonces él decía, por ejemplo, que se tendría que poner en marcha algún sistema de modo tal que el que no va a la escuela que vaya a ser buscado a sus casas, para que realmente se cumpla ese sistema. Y recordaba que hay una ley que se aprobó, la ley de cédula escolar, que hace un seguimiento digital del diario diario de las asistencias de los alumnos. Entonces, eso se aprobó el 12 de diciembre de 2018, se aprobó en el Senado por unanimidad, y se había aprobado previamente en diputados el 7 de diciembre del 2018 esa ley por 195 votos. Son esas leyes que se aprueban de manera abrumadora y queda ahí, después no se reglamentó nunca. Esa vez hubo solamente 2 votos en contra, que fueron de la izquierda. Habría que ver por qué se opuso en ese caso a la izquierda, pero no viene al caso. Y posiblemente hayan sido 2 los de la izquierda en ese momento que estaban. Puede ser. La totalidad de la izquierda. No hubo más votos, pero no había más de la izquierda. Y es un dispositivo informático
que establece un sistema de alerta para que se ponga en marcha. Recordemos que Cobos siempre insiste con implementar el servicio militar, el servicio voluntario, servicio de asistencia voluntaria. Sí, eso te iba a decir, sea, hace unos años lo presentó. Últimamente no insistió, pero hace unos años lo presentó e insistía con eso también en función de este problema, ¿no? Y él Igual decía, son respuestas parciales, tanto la escolarización como el servicio cívico voluntario no ataca los problemas estructurales que tiene la economía argentina, que hace que no se puedan garantizar el derecho a la salud, a la educación y a tener un plato de comida todos los días. Eso yo creo que ya nos ampliamos demasiado, entonces... La escolarización por lo menos la escolarización, si vos pones a los chicos dentro del colegio, es más difícil, o poner, si querés, hagamos un sistema de los clubes, o sea, tenés que tenerlos activos a los chicos. Después todo lo demás, sí, obvio. Claro, pero es un arma, digamos, contundente en contra de la delincuencia juvenil, digo. ¿La escolarización? Sí. Oh, seguro que sí. Sí. Seguro que sí, porque vos lo sacás de la calle. Claro. Y, por ejemplo, ahora empezó un nuevo ciclo lectivo que establece que, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires no hay más repitencia. Que siempre se opuso y dice, no, bueno, las materias te las lleves, pero todo para mantenerlo dentro del colegio. Para contener y que no haya deserción escolar. Claro, que no se vaya el chico. O sea, después estás alargando el problema porque cuando termina los 18 años tenés el problema de nuevo. Pero bueno, de alguna manera tenés elementos como para sostenerlo dentro de todo. Cobos lo que dice es que esta ley, que estaba buena, que la aprobaron tan abrumadoramente, no se aprobó nunca. Se aprobó, no se promulgó. Le pidió no la promulgó el gobierno de Macri, no la promulgó el gobierno de Alberto Fernández y ahora le pide a este gobierno que lo haga. Ahora, bueno, después la seguimos entonces. Vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Segundo bloque de plenario, tenemos muchísima información que ha dejado la presentación del presidente de la Nación. Decíamos al principio una larga exposición, no tan larga, 72 minutos de informe al Congreso. El informe del Estado de la Nación, como él mismo se encargó de reivindicar que era lo que había venido a hacer al Congreso de la Nación, y bueno, es eso. Recordemos, fue la segunda presentación en ese sentido para abrir de apertura de sesiones ordinarias. Es la cuarta vez que viene al Congreso de la Nación como presidente. En realidad la primera no vino como presidente, se fue como presidente. Y es el tercer discurso que da ante el Congreso de la Nación. Y para ver un poco cuáles fueron los ejes principales de ese mensaje que dejó el presidente de la Nación, Sebastián nos va a indicar con algunas placas de qué habló exactamente. Bueno, en esas placas dejó grandes anuncios legislativos, pero al principio, digamos, la primera inflexión en su discurso fue hacer un raconto y un balance positivo de la gestión, ¿no? Incluso felicitando a cada uno de los funcionarios que están a la cabeza de aquellas carteras que tienen a cargo determinadas funciones específicas. Y dentro de ese balance positivo de la gestión habló claramente de la baja sostenida de la inflación como primer gran objetivo logrado a partir de la aplicación de un combo que combina la TIP motosierra con todo lo que conlleva, ¿no? El torniquete, la disciplina fiscal,
con todo un paquete de desregulaciones y emisión cero. Eso, para Milei, además de bajar la inflación, llevó a una baja gradual del índice de pobreza, que se logró en base a el ajuste a la política, ¿no? Sí. Lo que Milei ahí habla claramente de una transferencia de recursos del Estado hacia el sector privado. Quizás ahí lo que faltó aclarar es, bueno, cómo se distribuyó esa transferencia de la riqueza. Pero bueno, habló de que se empezó a recorrer un camino sostenido un sendero sostenido de eliminación de impuestos y que la idea es seguir avanzando en ese camino. De hecho, adelantó que la idea es reducir los impuestos en un 90%, dejando apenas 6 impuestos en pie como piso para cada una de las provincias, por encima del cual las provincias pueden aumentarlo, generando un esquema de competencia fiscal entre las provincias y que compitan para ver quién atrae a los inversores. Está bueno, por aparte, una característica de lo que fue el discurso, que un poco también lo decía Martín al principio, que no hubo cuestión puntual de vamos a sacar la ley del, dijo en un momento dado, la reforma laboral, dijo, por ejemplo, alguna cuestión puntual, pero en general daba los elementos generales, sin decir específicamente cuál iba a ser la ley específicamente. Sí, bueno, al principio él habló de 12 proyectos de fondo, ¿no? Que recorren o tocan distintas aristas, financiera, comercial, habló del Código Civil y Comercial, del Código Procesal Penal, del Código Penal. Martín estuvo hablando recién de una de las reformas que tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad. A los 13 años es el proyecto del Ejecutivo. Milei creo que es partidario de que se baje a los 10 años, pero bueno, todos sabemos que son pronunciamientos que se dicen para después negociar términos intermedios. Es más, es muy posible que se termine consensuando una propuesta de reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, porque es lo que están pidiendo la mayoría de los bloques de la oposición dialoguista. Bueno, claramente ese fue uno de los puntos, ¿no? Endurecer todas las penas del Código Penal, bajar la edad de imputabilidad para que no se genere esta sensación de injusticia y de impunidad para los crímenes cometidos por adolescentes de 13, 14 años. También la modificación del Código Civil con la idea de reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada y evitar la intromisión del Poder Judicial en los acuerdos entre partes privadas. Otro de los títulos que dejó Milei es la idea de generar, y esto seguramente le sacó una sonrisa a Miguel Pichetto cuando habló de una reforma migratoria, ¿no? Una reforma migratoria que lo que busca es que los extranjeros que ingresan al país de forma transitoria o temporaria tengan que pagar por los servicios que utilizan, ya sea educación, salud, bueno, que paguen porque no es que los argentinos tienen por qué seguir financiando cuando, por ejemplo, los argentinos viajan a otros territorios, eso no sucede a la inversa, no hay reciprocidad y lo que plantea Milei tiene lógica en ese sentido. También habló de endurecer las condiciones de deportación para que las deportaciones de extranjeros que delinquen sean más rápidos. Así que bueno, eso con todo lo que tiene que ver con el plano penal, pero también habló de una reforma impositiva, ya estuvimos hablando de reducir en un 90% y dejar solamente en pie 6 impuestos nacionales, una reforma laboral para hacer más moderno y menos obsoleto el sistema normativo en lo que refiere a la legislación laboral, lo cual obviamente le va a traer bastante revuelo con la CGT y tensión con los sindicatos de la CTA y de los movimientos sociales. Pero bueno, fueron varios los anuncios también, por supuesto, lo habíamos adelantado en la introducción, el pedido explícito del presidente del Congreso a que lo acompañe con la autorización para tomar nueva deuda pública con el Fondo Monetario Internacional. Esto es algo que no se va a resolver de un día para el otro, si bien el gobierno ya está en tratativas con el fondo. Bueno, la oposición quiere que pongan sobre la mesa y que esté a la intemperie cuáles son las condiciones de este acuerdo con el Fondo Monetario y cuáles son las contraindicaciones o las contraprestaciones. ¿A qué se tiene que comprometer la República Argentina a cambio de este blindaje, ¿no? Para evitar zozobras en el tipo de cambio? La oposición quiere ver con lupa
el memorando con el detalle técnico, porque la ley de sostenibilidad de la deuda pública que había promovido Guzmán en el 2022 incluyó una hoja, un anexo que incluía este memorando. Es decir, que los diputados en aquel momento, diputadas y diputadas, después en el Senado, sabían qué es lo que estaban votando, a qué estaban autorizando. Así que este es un tema que también se va a trabajar muy de la mano del presupuesto, porque ¿qué es lo que está pidiendo la oposición? Que digamos, que se trabaje al mismo tiempo que el presupuesto. Es como una especie de, yo te doy el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si vos me aprobás el presupuesto, porque si no, yo no voy a saber de dónde sacás los fondos para pagar los intereses de deuda, ¿no? Y Milei, en medio de una de sus intervenciones en su discurso de la Asamblea Legislativa, dijo que la idea es que esos intereses de deuda y ese capital sea detraído del gasto público, es decir, empezar a desmalezar esas capas geológicas de gasto injustificado, ¿no? Y en ese sentido, Milei habló también de avanzar en el camino de las privatizaciones. Claro, ya hay un cúmulo de empresas que fueron autorizadas a ser privatizadas en la ley bases, como por ejemplo en ARSA, pero otras quedaron afuera por la presión que jugaron algunos sectores de la oposición, como es el caso de Aerolíneas Argentinas. Si bien Milei en su discurso reconoció que algunas de estas empresas ya están alcanzando el superávit, es el caso de vuelta de la aerolínea de bandera, igualmente se justifica privatizarlas porque representan una carga para el sector privado. Esto es lo que dice Javier Milei. También defendió la idea de sostener la eliminación de la obra pública. Digamos, tengamos en cuenta que se redujo prácticamente a cero la obra pública. Dijo que es mentira, que es una falacia y un mito el hecho de que la obra pública genere trabajo, porque se financia con impuestos que son cobrados, es decir, que es una presión contra la actividad privada, y eso genera una dinámica distorsiva de la actividad privada. Así que lo que ganás con obra pública lo perdés en otros sectores. Es opinable. Después está habló, opinado eso. Fue un poco confusa para mí, no lo llegué a entender del todo, pero bueno, esos fueron los términos de la explicación de Javier Milei, que también en otro de los anuncios habló de avanzar en la eliminación de los cupos de género, por ejemplo, los cupos trans o los cupos de género en medios de comunicación, en el Estado. Una de las partes que me parece que no hizo carrera, o sea, nos quedamos discutiendo el tema de Manes, me parece, y no diseccionando las cosas que dijo, y ese es uno de los temas que tiene que pasar por ley, seguramente, y que sería re interesante verlo de qué manera podría llegar a implementarse. Sí, yo creo que no es de máxima prioridad para el gobierno, pero tampoco lo era en su momento la baja de la imputabilidad. Recordemos que fue Patricia Bullrich junto a Mariano Cunio Libarona que en junio del año pasado propusieron esta iniciativa que tuvo un amplio despliegue con debate en comisiones, fueron 6 o 7 reuniones, pero después se pinchó el tema porque el gobierno priorizó poner sobre la superficie de la discusión pública otros temas, como, no sé, la suspensión de las PASO, aunque eso terminó avalándose en sesiones extraordinarias, ficha limpia, y quedó en un segundo plano al punto de que quedó totalmente estancada y empantanada esa discusión. Ahora, el calor de la discusión del enfrentamiento abierto con Axel Kicillof y la utilización de este caballito de batalla electoral del gobierno, machacando con la idea del baño de sangre en la provincia de Buenos Aires. Digo, hay un contexto que explica también por qué el gobierno ahora le interesa introducir nuevamente en la discusión la cuestión de la baja de la imputabilidad, ¿no? Porque pasaron varios meses sin que el tema viera la luz y claramente no tenía una espalda política que ahora la empieza a tener, y por eso la diputada Laura Rodríguez Machado empezó a articular con otras comisiones para darle empuje y que finalmente se pueda dictaminar para tener una media sanción. Pero bueno, más o menos esos fueron los ejes de los anuncios legislativos, ¿no?, de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Muy bien, y de todas esas propuestas que dio el presidente, como decíamos, muchas veces, él habla de 12 iniciativas, yo le calculé 11 en realidad, mirando a ver de las que dijo él, exactamente es verdad, él habló de 12, pero es un poco lo que decía, en muchos casos eran justamente
hablaba de cuestiones puntuales y era muy amplio en ese tema, pero veamos qué decía específicamente Milei sobre el tema de la baja de imputabilidad. La implementación del nuevo Código Procesal Penal en todo el país Había está olvidado de uno, que demostrando era, de forma habló del libre inapelable su comercio. capacidad de acelerar los tiempos de un juicio de años a meses, y tenemos la responsabilidad de extender el funcionamiento de este sistema a todas las provincias del país. Pero la eficacia del proceso penal es solo una arista de la cuestión. Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Por eso necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Pero lamentablemente llegará tarde, porque hoy uno de los asesinos de Kim tiene 14 años y goza de ser inimputable. No se lo puede juzgar, y el otro criminal cometió delitos siendo menor de 16 años, lo cual significa que con nuestra ley de imputabilidad no hubiera estado libre en un principio. Necesitamos bajar la edad de imputabilidad, y no solo eso, necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas del Código Penal. Ahí lo escuchamos al presidente de la Nación diciendo, bueno, la parte correspondiente a la baja de edad de imputabilidad. Te faltaba un temita solo que habías que Sí, quedaba no, sobre pendiente. esto último, Milei hace como un juego de contracara con Axel Kicillof, a quien le atribuye una suerte de teoría abolicionista, ¿no? De wokismo jurídico, y lo emparenta con la doctrina Zaffaroni, y él se muestra como la contracara de eso, ¿no? Como alguien que va a hacer respetar la ley, y el que las hace las paga, ¿no? En parte alineándose a, bueno, a una línea más de mano dura. Y por último, sí, me había olvidado subrayar que uno de los ejes del discurso de Milei tuvo que ver con la idea de impulsar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Lo fijó como tope prioritario, básicamente, y eventualmente dejó abierta la puerta para salir del Mercosur, lo cual también debería tener un trámite parlamentario. Así que ese fue otro de los ejes que tiene que ver más con la inserción geopolítica de Argentina en el mundo. Claro, la eventual salida del Mercosur tendría que pasar por el Congreso inexorablemente, porque, bueno, así como el ingreso al Mercosur fue autorizado por el Parlamento. Y a propósito de lo que decíamos sobre el tema de ese pedido, por el tema del debate sobre la deuda, fue un poco, me parece que se podía trazar un parangón con lo que había sucedido el año pasado cuando, recordemos, pongamos en composición de lugar, veníamos del debate fallido de la ley de bases. Entonces el presidente de la Nación reflota la cuestión de la ley de bases, que por ese momento estaban en la duda respecto de cuál iba a ser el destino de esa norma, que había fracasado en el debate en febrero. Pero entonces, a partir de ahí, él habla el año pasado de la propuesta que le hacía a los legisladores a través de los gobernadores. Decía, bueno, firmar un acuerdo de propuestas sobre 10 temas básicos, 10 acuerdos de Estado básicos, que eran lo que iban a representar el Pacto de Mayo, que se terminó firmando el 9 de julio, ya con la ley de bases y el alivio fiscal aprobado. Él habló en ese momento un alivio fiscal, la ley de bases y el alivio fiscal para las provincias, y entonces les pedía a los legisladores, esa vez, el año pasado, insisto, que pusieran, que colaboraran de alguna manera, aunque él no confiaba en ellos. En ese momento no confiaba, pero bueno, hacía un pedido puntual a que estuvieran de acuerdo y que lo apoyaran, como terminó sucediendo. Este sábado usó la misma metodología, sin tanta dureza, sin tanta aspereza como el año pasado. Ya nos dijo que no confía en ello, porque de hecho pudo confiar y pudo alcanzar acuerdos a lo largo de este año, pero dijo sí que, bueno, que la cuestión de avanzar con ese acuerdo, con esa propuesta de llegar a un entendimiento con la deuda. Y dijo que si no le daba el apoyo el Congreso de la Nación, bueno,
lo iba a lograr de alguna manera, como ya lo ha demostrado de otras maneras el gobierno. Para el presidente Milei y para el gobierno, ¿no? Para la Casa Rosada, los gobernadores son determinantes. Es el margen de negociación que tiene para conseguir votos en el Congreso, para aprobar las leyes que necesita, para sostener los vetos, fue a través de los gobernadores, incluso del peronismo, ¿no? En este momento en el peronismo hay toda una discusión. Cristina Kirchner propuso intervenir en algunas provincias, Salta, Misiones, son dos de los aliados del gobierno, los gobernadores Sáenz, Rovira, que es el jefe político del Frente Renovador de Concordia de Misiones, también Catamarca, Tucumán. Es clave para el gobierno esa negociación con los mandatarios provinciales, ¿no? Seguro, seguro. Habló también de la salida de la pobreza, dijo que habíamos llegado a un 56% de pobreza, recordemos, fue en el principio de la gestión, y la había bajado al 33%, y eso porque son porcentajes, en personas, dijo, equivale a 10 millones de personas saliendo de la pobreza. Bueno, después chequeado, dijo, estaba opinado esas cifras en cuestión, pero bueno, hubo obviamente una baja notoria en la inflación. De ese pico que había alcanzado, había habido una... Déjame hacerte una pequeña nota al pie, como para completar lo que había sido mi presentación. La idea de Milei es que toda esta agenda legislativa pueda tramitarse durante el año parlamentario, y en caso de que no se llegue con el tiempo, dijo que después del 11 de diciembre también van a tener una ventana de tiempo para completar la sanción de las leyes que falten sancionar durante el periodo ordinario. Ilusionándose con que el Congreso que viene va a tener más color violeta, como lo dijo en algún momento dado durante su exposición, dijo que se ilusiona con que en las elecciones le vaya bien. Y seguramente va a haber mayor color violeta, porque esta elección se va a comparar, se va a comparar con la elección del 2021, cuando La Libertad Avanza era apenas un proyecto que estaba haciendo su primera experiencia electoral, y solamente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, había una fuerza análoga, que era la que encabezaba José Luis Espert, pero que todavía no están integradas orgánicamente, así que obviamente va a crecer la tropa violeta en la Cámara de Diputados, y en el Senado con menor intensidad, pero también van a haber más representantes. Seguramente así, especulando con un triunfo de La Libertad Avanza, solamente duplicando, yéndole tan bien como le fue en la anterior elección, duplicaría la claro, pero tropas aún con una performance discreta, no a la altura de las expectativas, va a crecer en cantidad de representantes. Obviamente, claro. Lo que pasa que de todas maneras, aún con un triunfo arrollador, tampoco le va a alcanzar para ser mayoría, ni siquiera primera minoría, ni siquiera eso. Porque duplicando la cantidad de diputados pasaría a tener alrededor de 70 y pico realmente diputados. Duplicando la cantidad de senadores, porque como decía Sebastián, tampoco ahí estás acotado. No renueva ninguno. Además eso, claro, pero podés llegar a tener, 14... Sí, aparte, todo lo bien que 16, le vaya... ¿no? Podría sumar 16 en el mejor de los casos, ¿no? Que ganen las 8 provincias. Pero además, todo lo bien que le vaya al oficialismo va a ser en detrimento de quienes son sus principales socios parlamentarios. Hablamos del PRO y de la Unión Cívica Radical, que ayudaron al gobierno en las principales leyes durante todo el año pasado, con lo cual, finalmente, si te pones a sumar, no va a cambiar demasiado el panorama, pero siempre es importante tener una tropa propia, unificada, homogénea, compacta, y eso lo va a lograr. Yo creo que más allá de la matemática, sí puede cambiar el panorama, en cuanto a que si en este periodo parlamentario, el año pasado y en este que arranca, el gobierno superó el primer examen con una minoría muy marcada en cuanto, de vuelta, a sancionar las leyes, ¿no? En cuanto a sostener los vetos, con el doble de legisladores más los aliados, también no va a tener quórum propio, pero va a estar muy cerca. Además, por lo que suele pasar en esos casos, si es que consigue un triunfo en las elecciones, ¿no? Del resto de los espacios, ¿no? Claro. Y ahora lo están ayudando bastante con una victoria
Claro. Y estando más cerca del número, más todavía, ¿no? Obviamente es el golpe de efecto que representa una elección ganada, que uno ya no mira tanto los números, el color... Mirás quién lleva el caballo del comisario y vas detrás de... Y aparte porque también, y se ha dado el caso de que ha sumado de otros sectores que se han ido sumando. José Luis Esper, que no estaba... Sí, aparecen los amigos del campeón, aparecen todos juntos cuando te está yendo bien. Pasa con todos, pasa con... sobre todo con el peronismo, le ha pasado muchas veces. Sí. Mirando, por ejemplo, las mayorías con las que llegó a contar, por ejemplo, el gobierno de Néstor y es interesante el comentario que hizo Martín antes de que el oficialismo, a través de los gobernadores, pudo hacer cuña dentro del bloque que preside Germán Martínez, ¿no? Primero, de hecho, se llevó a algunos diputados, los que conformaron el bloque Independencia de Tucumán, pero también logró captar votos de diputados de Catamarca, de Santiago del Estero, que eran diputados que no se despegaban, que no se diferenciaban, y a partir de la gestión de Guillermo Francos, de Lisandro Catalán y demás, lograron sumarlos dentro de la aritmética con la que contaba el oficialismo para cada uno de los debates. Así es. Bueno, vamos a un breve corte y después seguimos con la tercera parte del plenario. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un
un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Tercer bloque de plenario, recorriendo todo lo que fue la presentación del presidente de la Nación en la inauguración del 143 periodo de sesiones ordinarias. Y decíamos, en el bloque anterior hablábamos de cuando habló del tema del Mercosur, habló de la necesidad de flexibilizar o incluso, llegado el caso,
salir del Mercosur, dijo, y eso venía atado con la cuestión de plantear un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Veamos qué es lo que decía específicamente sobre ese tema el presidente de la Nación. Basta de la mentira proteccionista, porque en el fondo no es ni más ni menos que un curro entre los políticos y los empresarios prebendarios. El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Una oportunidad que ya se nos presentó hace 20 años y dejamos pasar, desaprovechando el último gran boom de crecimiento que vio el planeta. Pero para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuesto a flexibilizar o incluso, llegando el caso, a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos. La crítica del presidente de la Nación dirigida hacia el Mercosur, y ahí veíamos en las imágenes a la vista de uno de los palcos donde había funcionarios nacionales, entre ellos el vocero presidencial Manuel Adorni, quien sobre este tema hoy decía lo siguiente. Es un deseo del presidente hacer cuanto tratado de libre comercio se presente la oportunidad de hacerlo, valga la redundancia. Por supuesto que Estados Unidos, por ser la principal economía del mundo o la de las principales economías del mundo y economía a la cual tenemos mucho para aportar con nuestros productos, claramente es una prioridad. El presidente ya lo dijo, el Mercosur está en el medio del debate también. Nosotros en todos los ámbitos vamos a buscar la libertad y estamos ya pensando en un esquema, en cómo plan. Son cuestiones que por supuesto no se resuelven de un día para el otro, que llevan mucho tiempo, pero claramente el equipo económico ya está pensando en lo que podría ser un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, lo cual no debería sorprender a nadie y debería ser algo normal para una economía que quiere ser libre, y además con una economía con tantas falencias y con tantas mentiras enquistadas en la sociedad, ¿no? Porque vos no sos argentino, pero aquí nos han durante décadas hablado de la sustitución de importaciones, nos han hablado durante décadas de defender el trabajo argentino y nos han hablado durante décadas de vivir con lo nuestro. Y le han hecho mucho daño a la Argentina, porque lo único que han hecho es aislarnos del mundo, ¿no? Imagínate que a vos te digan le tenés que vender solo a 47 millones de argentinos y no a 8.000 millones de seres humanos. Bueno, es limitarte en tu desarrollo, y eso es lo que nos han hecho durante más de 80 años, y eso no estamos dispuestos a que siga pasando. Estamos dispuestos a que Argentina sea cada vez más libre, y eso implica efectivamente hacer todos los tratados de libre comercio que las oportunidades nos permitan. Lo escuchamos al vocero presidencial, bueno, hablando del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y ahora escuchemos qué opina el protagonista principal de este eventual acuerdo, el presidente norteamericano Donald Trump. President Javier Milei at CPAC, he wants to sign a free trade agreement with the United States. Is that something that you would consider even with Argentina or any other country? Anything. And Argentina, I think he's great, by the way. I think he's a great leader. He's doing a great job. He's doing a fantastic job. Brought it back from oblivion. Yeah, well, look at things. Ahí lo escuchábamos al presidente Donald Trump contestar la pregunta del corresponsal del diario La Nación sobre el eventual acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, de lo que había hablado en esta presentación el sábado pasado el presidente Javier Milei. Fue festejado como un gol de mitad de cancha, sí, ¿no? Tanto por el gobierno como en las redes sociales, el entorno oficialista en las redes sociales. Digo, venía golpeada la gestión de Milei por declaraciones de Mauricio Clover Carone, que es el hombre de Trump, el enviado del Departamento de Estado de Estados Unidos para América Latina. Dijo que había miles de estadounidenses estafados por
miles de dólares por el caso Libra y que la justicia norteamericana iba a posar la lupa en la responsabilidad eventual política del gobierno argentino en esa operatoria que generó, bueno, ingentes pérdidas para muchísimos usuarios. Al día siguiente de que suceden esas declaraciones, sucede esta entrevista con Donald Trump, que fue una bocanada de aire fresco y fue una ratificación de que las relaciones diplomáticas entre Argentina y Estados Unidos gozan de buena salud, con un Donald Trump, el principal líder del mundo, abriendo la puerta a un acuerdo de libre comercio, y hablaba Javier Milei de la última oportunidad perdida hace 20 años. Eso tuvo lugar en Mar del Plata, ¿no? Muy recordado el No al ALCA, que fue la campaña de los movimientos sociales y políticos del arco progresista, a partir de una articulación entre los líderes de ese momento, que fueron Néstor Kirchner por Argentina, Lula da Silva por Brasil y Hugo Chávez por Venezuela, de decirle no a un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y los países del Cono Sur. Así que, bueno, la idea es no dejar pasar este tren y subirse y no perder la oportunidad de generar relaciones más libres, ¿no? Económicamente hablando, con la potencia del norte. Así es, veremos entonces qué repercusión. Y además, este funcionario que comentaba Sebastián, Mauricio Claver Carone, había desestimado la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Argentina. Y bueno, Donald Trump dice, yo considero todo, ¿no? Responde de una manera abarcativa. Por supuesto, el gobierno lo toma como un punto a favor, porque lo fue, más que nada por los elogios, ¿no?, a Javier Milei. Hay que ver qué hay de concreto en la intención de Estados Unidos de avanzar con el acuerdo. Habrá que ver entonces cómo avanza ese tema. Recordemos que tiene que haber un acuerdo, porque no te puedes cortar solo. Tiene que haber un acuerdo, un permiso, digamos, en el ámbito del Mercosur. Tenía un buen socio en ese sentido con Uruguay, pero lo digo en pasado porque lo tenía cuando estaba la calle Pou, que justamente desde el sábado pasado ya dejó su lugar para un candidato, el ganador de las elecciones, que es del Frente Amplio, así que no es exactamente la misma. Paraguay le queda ahora. Paraguay también, claro, sí. Pero bueno. Es cierto también lo que decías antes, que debería aprobar el Congreso, ¿no? Claro. Sobre todo la salida del Mercosur. Y bueno, es difícil pensar que pueda haber apoyo, ¿no? Más allá de que todavía no está ni en consideración el tema. Sí. Seguro. Sí. Recordemos que no son acuerdos que salen mágicamente un día para el otro, llevan muchos años, en general un tiempo de incubación, un tiempo de preparación y después un tiempo de desarrollo hasta la firma final, ¿no? Que es el epílogo de un proceso que demanda mucha energía, mucho esfuerzo y mucho trabajo minucioso de reunir documentación, ¿no? Además del acuerdo político macro que tiene que existir previamente. Así es. Este fin de semana hubo muchísima información, de toda la tela para cortar que dejó la presentación del presidente ante el Congreso. Hubo otra información, por ejemplo, que repercute de alguna manera en el Congreso en cuanto a las modificaciones que hubo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora Jorge Macri desplazó a Waldo Wolf del Ministerio de Seguridad. Muchos lo atribuyeron. ¿No? Claro, sí, también el bloque del PRO pierde un soldado importante, Hernán Lombardi, que va a asumir como secretario de Desarrollo Económico, ¿no? A eso me refería, ahí iba. Spoileé, perdón. Justamente. No, bueno, pero está bien, esa es la información que queríamos dar, justamente, y asume. Ahí te quiero ver, a ver si no es fácil. Es un nombre difícil, hay que ver cómo se pronuncia, ¿no? Es del interior bonaerense. Sí, de Tandil, creo que es. Y es un funcionario del Senado. Es prosecretario parlamentario del bloque del PRO. Es Javier Sánchez Verba, yo le digo, porque es WRBA. Verba. Pongámosles Verba. Hay que consensuar, a ver cómo, o preguntarle mejor. Hay que preguntar directamente al implicado, ¿no? Que nos aclare cómo se pronuncia. Cuando asuma, lo vamos a convocar para que nos cuente a ver cómo se le dice. Nosotros por ahora le decimos Verba, si les parece, o Sánchez, de última. Pero está bien, es el futuro diputado nacional que... Sí, de todos modos, Lombardi ya se le vencía el mandato ahora en diciembre de este año, así que van a ser pocos meses, pero va a ser
una linda experiencia para foguearse y empezar a seguro. entender cómo es la dinámica, si bien ya tiene experiencia, como decís vos, en el Senado, como prosecretario del bloque. Así es, él ocupaba el 17º lugar en la lista original de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y bueno, ahora va a llegar al Congreso de la Nación a través de esta posibilidad que le da la salida de el nuevo ministro de Desarrollo Económico. Recordemos que ese era un ministerio que estaba a cargo de Roberto García Moritán, el ex de Pampita, digamos todo. Así que bueno, esa será la modificación que se dio a lo largo de este fin de semana, donde pasó de todo, donde inclusive, bueno, uno de los datos salientes, como decíamos al principio, fue esa polémica que se dio con Facundo Manes, que hoy hizo la presentación de una presentación judicial por los hechos que habían sucedido. Sí, por amenazas coactivas contra Santiago Caputo, al entender que hubo un accionar de intimidación y una búsqueda de guardar el derecho a la libertad de expresión en un ámbito de la democracia, ¿no? Como la Cámara de Diputados. Así es. Y recordemos entonces, otro de los datos salientes de esta sesión fue la ausencia, casi desértico recinto que teníamos, porque ya lo habíamos anticipado, iban a faltar nada menos que 132 diputados, que son la suma de los diputados nacionales, diputados y senadores, y los senadores de Unión por la Patria. No estuvieron tampoco los de la izquierda, bueno, por eso había mucha ausencia, muchas bancas vacías en el recinto de la Cámara de Diputados. Y se abrió una polémica que yo creo que también es de alguna manera una polémica interna dentro de los bloques que decidieron ausentarse en esta sesión. A mí me sigue haciendo ruido el hecho de que que lo hayan anticipado de esa manera Unión por la Patria específicamente, que haya decidido no estar, pero bueno, me hace ruido en cuanto a pensar que no es tan lineal, que tomaron la decisión de mostrar su rechazo al gobierno ausentándose. Y la centralidad la acaparó Manes, ¿no? Acaparó de esa manera el más crítico de los que había, de alguna manera, pero le quedó el escenario servido. Servido, totalmente, claro. Sí, fue el ganador involuntario, si se quiere, del desaire del resto de la oposición a Javier Milei, más allá de que pudo haber sido víctima de algún acto de acuerdo a la denuncia presentada y está en el terreno de la investigación. Ganó políticamente porque el gobierno logró identificarlo como un emergente que pueda acumular políticamente en la provincia de Buenos Aires y así dividir el voto del peronismo, donde claramente el peronismo asoma como la principal fuerza de la oposición, pero Manes puede ser una amenaza para dividir los votos. Y recordemos también, dentro de tantas polémicas que se abrieron sobre tanto que queda de esta reunión que hubo el sábado último, muchos decían, bueno, si estuvo bien, estuvo mal, si se puede hacer las cosas, lo que hizo el diputado Facundo Manes, desde el PRO, por ejemplo, ex compañeros de lo que era Juntos por el Cambio. Cristian Ritondo dijo que no le parecía bien que gritara durante todo el debate, durante toda la exposición del presidente, que lo interrumpiera con sus gritos Facundo Manes. Y lo traigo a colación porque recién mostrábamos al presidente norteamericano, hablamos de Estados Unidos tanto, y ayer hubo una presentación del presidente de Estados Unidos en el Capitolio, justamente, donde un legislador de los demócratas fue justamente, en este caso no enarboló una constitución, sino su bastón, y protestando contra el presidente Trump. Le llamaron a silencio en las autoridades de la Cámara y como no se seguía gritando, a los 2 minutos, eso fue de la exposición de Trump, y al final ordenaron su retiro. Eso es algo, una cuestión que, bueno, evidentemente no es nada usual, lo sacaron con la fuerza, al legislador de demócrata, no me acuerdo el apellido, pero independientemente de eso, bueno, es la cuestión de que se generó, uno se pregunta, acá en el reglamento no dice nada de eso, de que te puedan sacar. Personas del público, ¿no? Han sacado, sí, claro, pero no diputados, que yo recuerde, no diputados, más allá de que hubo varios cruces.
El PRO también tiene un historial de cruces importantes, principalmente con Fernando Iglesias, ¿no? Con Alberto Fernández, con jefes de gabinete y algunos otros diputados. Es habitual. En este caso, tal vez lo no habitual fue lo que pasó después, ¿no? La repercusión que tomó, cómo escaló esa discusión. Y bueno, como decíamos antes, incluso terminó en parte opacando el propio discurso, ¿no? Así es, sí. Y a propósito de lo que decía de Fernando Iglesias, hubo un discurso, recordamos el viernes pasado, en la previa de esto, cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando Fernando Iglesias, un discurso de Alberto Fernández, lo escuchó todo de espaldas? Se dio vuelta, lo escuchó de espaldas y después cuando el presidente de entonces hizo una referencia, creo que fue por el tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, se dio vuelta, le gritó un par de cosas y se fue. Y se fueron también otros sectores. El diputado Manrique hizo una demostración similar también en la presentación del presupuesto de Javier Milei, ¿no? La última vez lo recibió de espaldas y después no me acuerdo si se levantó de su banca y se fue o lo siguió hasta el final de espaldas. Pero bueno, hablábamos recién de esta trifulca entre Santiago Caputo con Facundo Manes. Es verdad que llamó la atención, fue tapa de todos los portales, pero todo es relativo, ¿no? No sé si ustedes vieron las imágenes del Congreso de Serbia donde se lanzaron con granadas de humo. Bueno. Digo, la cosa puede llegar hasta ahí, así que comparado con esa experiencia diría que es un juego de niños. Así es. Bueno, hay una sesión pedida ya, recordamos hoy, como decíamos al principio, hoy arrancan formalmente las sesiones ordinarias, un día muy atípico porque, bueno, se cortó la luz. Se cortó la luz en media ciudad de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación no fue la excepción. De hecho, nos llegó recién información de que en el Palacio Legislativo, que queda a metros de donde estamos, de donde se encuentra este estudio, estaban desalojando porque, bueno, no habían condiciones para poder trabajar. Claro, aparte el calor tan intenso de hoy. Hay pedida una sesión para el martes que viene, una sesión especial por parte de la oposición. ¿Nos querés contar? Sí, es, digamos, lo que quiere la oposición es que no se apague la llama del escándalo del CryptoGate, ¿no? O del caso Libra, que, bueno, puso al propio presidente Javier Milei en el punto de mira, ¿no? Tanto de la justicia argentina como de la justicia norteamericana, porque muchos de los inversores que entraron en esta operatoria tenían esa nacionalidad e hicieron sus inversiones desde ese país. A partir de ahí, bueno, hubo una reacción obviamente de indignación, de perplejidad, de sorpresa de todo el arco político y también de la sociedad civil. Los distintos sectores políticos presentaron proyectos de ley. Unión por la Patria se decantó en principio por el juicio político, pero también hubo denuncias penales y hubo también pedidos de interpelación a funcionarios por parte de diputados peronistas, a lo que se sumaron pedidos de informes, pedidos de interpelación a funcionarios, incluyendo a la propia secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Prácticamente todos los bloques de la oposición hicieron presentaciones. Como denominador común, lo que buscan todas es echar luz sobre, bueno, un accionar por lo pronto irregular, llamativo, porque se utilizó la investidura presidencial para poder promover intereses privados, ¿no? En lo que configura para quienes están denunciando una desviación en el uso de poder y una responsabilidad política que es ajena al interés general. En ese sentido, bueno, ya decíamos recién que Unión por la Patria empujaba la idea del juicio político porque esto está previsto en la Constitución Nacional y entendían que era el mejor instrumento para poder identificar bien la responsabilidad política del presidente y eventualmente destituirlo si se comprueban los cargos formulados. Ahora bien, para la oposición dialoguista no había que llegar a ese extremo porque eso podía generar una desestabilización institucional con un mal mayor y por eso Democracia para Siempre, el bloque que preside Pablo Juliano y que tiene como socio principal a Facundo Manes, y Encuentro Federal, que es este bloque bastante variopinto que cabeza Miguel Pichetto, pero que reúne otras expresiones políticas como Emilio Monzó,
Nicolás Massot, Esteban Paulón, que es socialista, Margarita Stolbizer, incluso un liberal como Ricardo López Murphy y el peronista Florencio Randazzo. Bueno, todos ellos firmaron un pedido de convocatoria, una sesión especial para poner en tratamiento todas las iniciativas que no son juicio político, es decir, la creación de una comisión investigadora, que es lo que fracasó en el recinto del Senado, pedidos de interpelación a funcionarios, incluyendo al ministro de Justicia, a el portavoz presidencial Manuel Adorni, también a los titulares de la UIF, de la Comisión Nacional de Valores, del Ministerio de Economía, bueno, a todos los que entienden que de una u otra manera pudieron estar implicados en la conformación de esta trama de intereses detrás del lanzamiento del criptoactivo Libra. Así que bueno, esta puesta en escena se va a desarrollar el martes que viene a partir de las 11 o 12 de la mañana, me parece, o 12 del mediodía. No recuerdo bien, después chequeamos la información, pero la idea, bueno, es que se pueda votar alguno de estos proyectos y si no alcanzan los votos, porque se van a necesitar las 2/3 partes, al menos emplazar a las comisiones para poder así darle mayor celeridad al trámite parlamentario. Así es, bueno, entonces está la cita para el martes que viene. Todavía no ha sido oficializada esa sesión. Claro, fue pedida, lo tienen que oficializar las autoridades ahora. Y estaban revisando también el tema del día y el horario. Claro. Bien. A ver si tienen los números. Claro. Si hay alguna otra fecha que les pueda convenir como para tener más presencia. Bueno, sí, al día siguiente va a ser el plenario de comisiones para discutir la baja de la edad de imputabilidad del 12. Claro. Así que bueno, esa fecha seguramente no va a poder ser utilizada. Al día siguiente no tiene que ser ese día o otra semana. O la semana siguiente, claro. Llegamos al final de esta edición, mucha información de lo que sucedió el fin de semana. Martín, nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Gracias, José. También nos estamos viendo. Próxima semana. Gracias. Y ustedes quédense en la pantalla de TV. Ya vienen Amanda Alma, Fernando Fraquelli con sus pasos perdidos. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 15. Será hasta entonces.